Bienvenido al siguiente video del entrenamiento de Motiva. Como sabes, son 69 días de entrenamiento que te van a poder ayudar a conseguir todo lo que las herramientas que necesitas para que tú puedas conseguir todo lo que sea que quieres en tu vida relacionado con salud, amor, dinero o felicidad. El video de hoy lo llamé la nueva ley del 33%. Hoy veremos cómo usando a los mentores vas a poder quitarle muchos años a lo que es la curva de aprendizaje que tú vas a tener. Vamos a ver todo lo relacionado con mentores. ¿Por qué los necesitas? ¿Quiénes deben ser? ¿Cómo puedes encontrarlos? Me parece muy importante esta parte. Recompensas de tener a los mentores, si tienes a la persona correcta. Peligros de no tener un mentor o tener a la persona incorrecta. Creo que esto es muy importante. En los videos anteriores he mencionado la importancia de los mentores muy por encima. Ya quiero que hoy entremos acá directamente en contexto. Y vamos a iniciar con una historia. En el 2016 yo vivía aquí en Chile. De hecho, yo estoy aquí ahorita en Chile. En ese momento trabajaba para la industria farmacéutica. Era una de las 10 principales compañías, una de las 10 más grandes del mundo. Y para aquel momento yo acababa de comprar un departamento. Justamente es este donde estamos grabando el set de Motiva del día de hoy. Para ese momento yo tenía pocos meses viviendo acá. Para que tengas una idea del contexto, yo tenía solamente, en 2016 tenía 3 años viviendo en el país. Es decir, llegué en el 2013. Como todos nosotros, yo tenía mi sueño de tener mi primera casa. Creo que es algo que todos crecemos con eso. La cosa es que un día llega uno de nuestros jefes de Estados Unidos y nos dice que el grupo para el que nosotros trabajamos aquí en Chile lo van a eliminar. O sea, lo van a cerrar, van a abrir un nuevo grupo en Costa Rica. Nosotros como tal o un grupo de personas tendríamos la opción de irnos a trabajar para allá y teníamos que obviamente revisar las condiciones, contratos, el paquete de relocation, todo eso. En este momento yo pensé que la vida me estaba poniendo varias opciones, o sea, qué hacer. Entonces, por un lado, tenía a mi mamá, tenían pocos meses viviendo aquí en el país. Por otro lado, acababa de comprar mi primera casa, no había tenido ni siquiera la oportunidad de vivir más de un par de meses acá. Si me mudaba Costa Rica, entonces por un lado iba a ser una muy buena opción para mi carrera profesional en la empresa, porque en aquel momento yo quería desarrollar eso, una carrera corporativa. En tu caso probablemente has pasado por situaciones donde has tenido que tomar algún tipo de decisión, entonces no importa qué tan grande sea la decisión o qué tan pequeña o el impacto que tenga en tu vida, creo que tampoco importa lo joven que estés, lo que sí sé es que vas a estar confrontando, vas a tener que tomar muchas decisiones a lo largo de tu vida y eso va a pasar día a día. ¿Con quién casarte? ¿Con quién vas a salir? ¿Qué dieta vas a seguir? ¿Qué libro tienes que leer? ¿En quién aspiras convertirte? ¿Cómo invertir tu dinero? ¿Cómo poder cambiar? Son muchas cosas a las que constantemente siempre nos topamos y en el transcurso de nuestra vida son simplemente eso, decisiones. Yo creo que sería genial poder tener una sola persona a la que tú puedas llamar, por ejemplo, que tú logres contactar con esa persona, esté frente a frente y te dé todas las respuestas posibles, que la persona sea infalible, que no falle. Pero el problema es que una persona así no existe, o sea, jamás en la vida vas a poder conseguir todas las respuestas en una sola persona. El mundo como tal es muy complejo. Es muy complejo por un lado y es muy complicado por el otro. Si tienes suerte, tal vez vas a conseguir a alguien que te señale el camino. Te va a dar tal vez un par de pistas, decirte dónde buscar, pero la responsabilidad de efectivamente buscar y accionar va a ser solamente tuya. Entonces, las respuestas que tú buscas van a venir del conocimiento que tú puedas salir a encontrar. Eso puede ser de libros, por un lado, o pueden ser personas que están donde tú quieres estar. Hoy, 2021, ya yo no trabajo para la industria farmacéutica. Yo creé en su momento varios pequeños emprendimientos que están creciendo. Al día de hoy tengo 8 distintos emprendimientos entre e-commerce, empresas. Eso es lo que trato de hacer, que simplemente crezcan. Además de esa parte, bueno, de los negocios, tengo un par de inversiones en otras áreas y en algunos países con temas de cripto, por ejemplo, inversiones en Panamá. Y esto me permite a mí o me da la posibilidad de poder viajar el tiempo que yo quiera, puedo organizar mis horarios. La mayoría de las cosas que yo he logrado, y tengo que decirlo, ha sido gracias a los mentores que he tenido. Si escucho las voces en mi cabeza, cuando a veces tengo que tomar alguna decisión, yo me atrevería a decir que el 80% de las veces puedo oír la voz de uno de mis mentores o me hago preguntas y es como si ellos me estuvieran respondiendo. Y yo sé que todavía me falta un camino larguísimo por recorrer, tengo demasiadas cosas por aprender, pero cuando en aquel momento yo inicié me hubiese encantado y creo que hubiese sido más fácil poder tener a alguien que me hablara sobre todas estas cosas, porque tal vez yo lo hubiese podido hacer mucho más rápido. Y justamente esa es una de las razones por las cuales yo creo este entrenamiento de Motiva, porque
quise tratar de resumir todo lo que pude aprender a lo largo de todos estos años. No son tantos, pero igual son años que invertí en esto. Hubiese sido mucho más sencillo poder tener toda la información ya consolidada en un solo lugar. Yo siento que esto me está ayudando a alcanzar la vida que siempre quise. Por ejemplo, siempre había querido poder tener la libertad en temas de tiempo, aprender todo esto y tratar de ayudar a las personas, solamente que no sabía cómo hacerlo. En tu caso, a lo largo de estos 69 días, tú vas a ver que yo utilizo muchas frases de personas famosas, ya te lo he comentado. Y el día de hoy quiero que iniciemos con una frase de Pablo Picasso. Creo que posiblemente es el artista más conocido de nuestro tiempo. Creó cerca de unas 50.000 piezas de arte durante toda su vida y él fue una persona que dijo, por un lado, los buenos artistas copian, pero los grandes artistas roban. Y lo que pienso que él quiso decir con robar fue construir. Construir sobre el conocimiento previo de algunas personas que ya hayan hecho algo parecido y poder potenciar eso obviamente a nuestro favor. El gran Newton siempre decía, si yo soy grande es porque estoy parado en los hombros de personas gigantes. Entonces no vas a necesitar tú reinventar la rueda. Hay muchas cosas que ya existen. Ve qué es lo que se está haciendo. Identifique en el área que tú quieres estar. Trata de apoyarte y tener una persona que sea tu base y en función de eso empieza a construir para que no arranques de cero. La mente humana a mí me sorprende mucho. Me parece que la máquina más perfecta que existe está programada para aprender de diferentes formas. Y yo creo que cada uno tiene su forma de aprender. Entonces, para un grupo de personas puede ser visualmente, viendo cosas. Para otras personas tal vez es oyendo. Para algunos utilizan el método kinestésico, es decir, haciendo. O sea, aprenden ya de una vez como intentando. Personalmente yo creo que esta es la mejor forma en la que uno puede aprender lo que sea. Ya que nosotros como humanos estamos, vamos a decirlo así, configurados para aprender por osmosis. Y si no me crees, mira por ejemplo los bebés. No sé si tienes hijos o personas pequeñas en tu casa. Cuando los bebés están muy pequeñitos, ellos siempre están viendo lo que hacen sus papás. Escuchan lo que dicen sus papás. Hablan como hablan sus papás. En un par de años el bebé va a empezar a repetir ciertos patrones que vean en sus padres o las personas que están rodeando a ese pequeño. Cuando juegan, por ejemplo, con un teléfono o cuando juegan con una computadora es porque ven a sus papás haciendo eso. Siempre o en el teléfono o en la compu. Igual con las primeras palabras que dicen o, por ejemplo, cuando gatean o cuando aprenden a moverse y a caminar. Los bebés aprenden por osmosis y esta es la forma dominante del aprendizaje en nosotros los humanos. Y en nuestro caso, ¿cuál fue la forma de aprender cuando estábamos en el colegio? Tú llegabas a un salón de clase, te sentabas, alguien llegaba y te hablaba, te explicaba algo, entonces estaba la parte del oído, hacían que anotaras en la parte de la pizarra y los demás veían, está la parte visual, en algún momento debías pasar a la pizarra a hacer algún ejercicio y esto incluye lo que es la parte, kinestésica, pero en las escuelas yo siento que nos enseñan muchas cosas que en realidad nunca vamos a utilizar en nuestra vida diaria. Y ahí nunca mencionan temas que son importantes como, por mencionarte algunos, finanzas personales, cómo usar las tarjetas de crédito, el manejo emocional, cómo tener comunicaciones asertivas, cómo poder transmitir mensajes correctamente. Nada más por mencionarte un pequeño grupo de cosas que tú los necesitas en el día a día. Estas cosas las tuviste que aprender sí o sí como por ensayo y error. Entonces en este entrenamiento es muy importante que tengas en cuenta que necesitas aprender muy rápido. Para tener lo que tú quieres en la vida, tú tienes que convertirte en una máquina de aprendizaje. Como dijo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, de hecho en los primeros capítulos lo mencionan. Y para darte un poco de contexto, él hablaba de la razón de por qué los humanos no nacen con conocimientos innatos. Por ejemplo, como saber hablar español o inglés, pero sabemos cómo respirar porque nadie nos enseña eso. Entonces, una realidad es que, por ejemplo, nuestros genes están programados o ellos programan todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuál sería el problema, por ejemplo, de programar un idioma? Ok, si se programa un idioma, ¿qué pasa entonces si tú aprendes español, naces sabiendo español, pero naces en China? Entonces vas a nacer en un lugar hablando el idioma incorrecto. Para solucionar esto, tú y yo como humanos nacemos con una capacidad innata para aprender. Cuando nacemos como tal, tú y yo no estamos programados con un idioma específico. Estamos programados para aprender cualquier idioma. De hecho, en el libro mencionan una parte, yo usualmente guardo los libros en digital. Hay una parte del libro que menciona una forma que los genes usan para resolver el problema de hacer predicciones, en este caso qué idioma hablar, en ambientes impredecibles,
ya que podríamos nacer en cualquier lugar, es tener la capacidad para aprender. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo, lo que nos hace humanos como tal es nuestra habilidad innata para poder aprender. En el libro continúa y él dice: la ventaja de este tipo de programación, el autoaprendizaje, es que reduce normalmente el número de reglas detalladamente que tienen que ser creadas en el programa original, o sea, nosotros, en nuestros genes. Y también son capaces de enfrentarse a cambios en el ambiente que no sería posible predecir en detalle. Nosotros somos como un programa, o sea, al final tus genes y toda la información genética que tú tienes es lo que hace que nosotros seamos las personas que somos hoy. En el tema del aprendizaje no puedes nacer sabiendo todo, pero sí te puedes preparar para crecer en el área que tú quieres y donde tú deseas poder desarrollarte. Entonces, ¿qué pasa? Con Motiva empezamos el entrenamiento. De hecho, si recuerdas, hablamos sobre la forma como pensamos primero. Después pasamos por la parte de ser objetivos, tener la habilidad para cambiar. Mencionamos la humildad. Y en este momento estamos entrando en la metodología del aprendizaje. Y es que eso se trata la vida de verdad. O sea, la experiencia humana como tal completamente se basa en aprender. Retomando el tema de los mentores, existe una regla que es clave y fundamental y va a ser necesario que tú la entiendas. Mientras más cerca estén los mentores al resultado que tú quieres, va a ser muchísimo mejor para ti. Digamos, por ejemplo, que tú quieres tener un cuerpo esbelto. O, por ejemplo, quieres tener una esposa, un esposo, quieres tener 3 hijos en una casa fuera de la ciudad. O, por ejemplo, quieres tener un negocio que te genere $5,000 al mes de ingresos para tú poder vivir. Si ese es el objetivo que tú estás buscando, si alguno de estos objetivos es lo que tú buscas, yo te recomiendo que tú trates de conseguir un mentor que esté al menos entre 10 o 20 años más adelante que tú. Que ya el día de hoy esa persona tenga eso que tú quieres. Entonces, la edad como tal no es necesariamente un factor. Yo creo que lo que importa aquí es que esa persona esté avanzada en el camino que tú quieres alcanzar. Y tú tienes que tratar de rodearte y pasar tiempo con estas personas que son las que te van a ayudar a entender las cosas que tú necesitas aprender día a día para que puedas avanzar. Entonces, la maravilla de este tema, de aprender así, es que esto sucede sin que te des cuenta. O bueno, me imagino que tú has visto, por ejemplo, los ciclistas profesionales cuando están en el Tour de Francia. Entonces, ellos van rodando en sus bicis y van uno tras de otro. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que están haciendo? Al ir así uno tras del otro, lo que hacen es que la fricción del aire es mucho menor, entonces el de atrás puede ir mucho más rápido. O si por ejemplo has visto las aves que vuelan como en forma de V, el que va al principio, la primera ave, es la que, si se quiere, rompe la fricción del viento para ayudar a que los demás puedan gastar mucha menos energía. Y eso es lo que tú necesitas de un mentor. Tienes que tratar de tener personas que te ayuden a romper esa barrera, que usualmente lo que la curva de aprendizaje va a hacer que te tome mucho más tiempo. Y con este preámbulo, yo creo que es momento ya de presentarte formalmente la ley del 33%. Es interesante, no sé si habéis escuchado esto. Cuando yo la escuché la primera vez me pareció algo un poco raro, sin embargo después como que la fui entendiendo. Entonces, prácticamente hablando, ¿qué pasa? Tú no puedes pasar todo tu tiempo con mentores, o sea, las 24 horas de tu vida. Eso es mentira, eso no es algo realista. Es imposible que ellos estén todo un día contigo, una semana. Aquí la clave es que hay muchas cosas que tú la vas a tener que lograr por ti mismo. O sea, necesitas también tiempo. El mentor, si bien es cierto, tú vas a absorber información, pero también tienes que tener el tiempo para poder implementar. Vivimos en un mundo también donde obviamente tanto tú como yo tienes cosas que pagar. Tal vez tú tienes que pagar tu casa, la comida, gastos, o tal vez necesites, por ejemplo, mantener el trabajo actual que tienes por un tiempo mientras todas las cosas se ajustan y se organizan para que puedan cuadrar perfecto, mientras tú vas teniendo este proceso de hacerte un poco más exitoso, si lo tuyo es los negocios. Así que durante todo este tiempo que tienes no vas a poder estar rodeado de personas asombrosas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Lo primero es que tú agarres tu tiempo completo y tienes que dividir las horas que estás despierto. Vamos a decir que es un promedio de 16 horas porque tienes que dormir 8. Entonces, estas 16 las vas a dividir en tercios, o sea, 33% cada una, en 3 pedacitos. Y ese es el tiempo que tienes que pasar con las personas que están, por ejemplo, por debajo de ti. Y seguramente te estás preguntando, Adrián, ¿para qué quiero pasar, por ejemplo, 5 horas de mi tiempo con personas que están por debajo de mí? Este grupo de personas es muy importante porque ellos te van a ayudar a construir autoestima. Entonces, va a ser muy difícil para ti estar 24/7 con personas que estén mucho más adelantadas que tú. En algún punto necesitas subir tu autoestima, y esto puede sonar feo sabiendo que hay personas que les va peor que a ti, y te lo juro que no lo digo en una forma clasista o por ser cruel. La verdad de esto es que tú sin saberlo vas a poder ayudarlos, porque esas personas o esos son personas donde tal vez tú sin saberlo te conviertas en su mentor. Ellos te van a ver como alguien que está un poco más avanzado que ellos y te va a poder ayudar a ti
o tú los vas a poder ayudar a ellos con temas de conocimiento. La segunda parte de la regla, tienes que pasar esas otras 4 o 5 horas adicionales con personas que estén en tu mismo nivel. Como Gandhi dice en su autobiografía, mientras tú te elevas hacia la cima, tú vas a perder muchos amigos o personas cercanas. En este entrenamiento, una de las cosas que creo que te va a poder ayudar es poder llegar a ese nuevo lugar. Entonces, mientras tú subes o vas avanzando, te vas a sentir solo. ¿Qué pasa con este 33% de este grupo que esté en tu nivel? Ellos se van a convertir en tus amigos, son las personas como las más cercanas que tú vas a tener, son similares a ti, están enfrentando las mismas pruebas que tú, tienen, si se quiere, metas similares a las tuyas. La mayoría, por ejemplo, de las personas actualmente pasa solamente tiempo en estos dos grupos, con las personas que están por debajo o a su nivel, porque con estas personas se sienten cómodas. Pero viene la tercera parte, que es la más importante. Tienes que tratar de estar estas últimas 4 o 5 horas con personas que estén al menos 10 o 20 años más adelantados que tú en la meta que tú quieres. E idealmente que traten de tener la vida que tú quieres. Entonces, si te gusta la música, por ejemplo, ellos tienen que ser músicos. Si quieres abrir tu propio restaurante, ellos ya tienen restaurantes. Y así con todo, con negocios, con lo que sea que tú quieras. Recuerda que lo que estamos hablando, o lo que hablamos en un par de lecciones anteriores sobre la mentalidad blanco o negro, y la idea aquí no es que tú te vas a convertir en una copia, en un clon exacto de esa otra persona, porque esa no es la idea. Aquí lo importante es que tú tengas o entiendas que esa persona tiene varios años de experiencia, y esa experiencia es la que a ti te interesa, tú quieres poder absorber de ahí. Y quiero hacerte una advertencia muy importante. En la teoría todo se escucha maravilloso, o sea, aquí yo diciéndote esto ahorita se escucha bastante sencillo, pero debes tener la mentalidad, el corazón y el carácter para saber que este proceso va a ser bastante fuerte. Esto va a implicar un cambio en la forma como tú has venido haciendo todo. Tú tienes toda tu vida haciendo todo de una forma y vas a tener que hacer un ajuste, porque esa forma que tú tenías antes es la que te trajo a donde tú estás ahorita. Existen personas promedio, por ejemplo, las cuales no pueden tolerar este tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siempre se alejan de esas situaciones donde se sienten incómodos. O peor aún, por ejemplo, cuando hay personas que cuando están rodeados de personas que están muy por encima de ellos, lo que hacen es o burlarse de ellos o se desarrolla una especie de envidia interna que no es sana. Entonces tú no puedes ser así. Tú tienes que tratar de ver claramente que si estás alrededor de personas que son mucho más avanzadas que tú, y si tú te sientes incómodo, por ejemplo, por cosas como no entiendo lo que están hablando, no sé si te ha pasado, o estás en un grupo y donde te sientes súper raro o son muy intensos sobre lo que sea que están hablando, yo creo que esos son buenas señales. O sea, tienes que tratar de entender que esos son buenas señales. Es como ir al gimnasio. O sea, si quieres hacer, por ejemplo, estás entrenando y quieres hacer, tienes que levantar pesas, y ese proceso de levantar pesas va a doler los primeros días, las primeras semanas, pero poco a poco. Como dice Tony Robbins, cuando tú triunfas, celebras, pero cuando fallas, reflexionas para entender qué fue lo que pasó. Quiero traerte una historia aquí. Recuerdo cuando yo estaba creando mi primer e-commerce en Costa Rica, en Facebook, bueno, en Facebook no consigue todo. En Facebook encontré un grupo de personas que hacían reuniones semanales para poder compartir distintos tipos de ideas, revisar negocios, y todos eran personas como con mucha experiencia. En ese momento yo estaba súper nuevo en el mundo del e-commerce. Estoy con ellos, bueno, decidí ir a una de sus reuniones, me tocó presentar mi modelo de negocio, ellos lo escucharon sin ningún problema, todo marchó bien. Terminé de hablar y uno de ellos me preguntó: Adrián, ¿cuál es la tasa de conversión que actualmente estás manejando en tu página web? Para aquel momento yo tenía como apenas unos 3 meses con la página web, no tenía idea de lo que se refería con tasa de conversión, les dije que no sabía qué era eso, y de hecho esto lo recuerdo clarito, hubo un silencio por unos segundos, un par de ellos se rieron de los que estaban ahí, recuerdo que me sentí súper incómodo, o sea, fue horrible, tenía una rabia interna porque yo sentía que se estaban burlando de mí. Entonces internamente lo único que pensaba es que: Adrián, no vuelvas a estas reuniones, que estás haciendo aquí, esto es una pérdida de tiempo. Después que tuve yo mi presentación, uno de ellos se acercó a donde yo estaba y me explicó qué era lo que era la tasa de conversión, para qué servía, por qué debía revisar este número, por qué era importante, y me comentó y me explicó en el mundo del e-commerce cómo funcionaba. Entonces, con este ejemplo, yo quiero mencionarte que no debes creer en el mito, por ejemplo, que vas a tener un mentor que va a ser una persona dulce, que te va a agarrar de la mano y van a caminar como por una película Disney hasta que tú consigas tu autorrealización. O sea, eso no va a pasar. O esas personas que te dicen: tienes que dar lo mejor de ti, tú puedes, que un mentor que... No.
O sea, de verdad que en la calle, en la vida real, no vas a conseguir mentores así. Eso no es un mentor. En mi experiencia, yo creo que un mentor son personas que están muy ocupadas. Entonces tienen una lista gigante de cosas por hacer. Ellos no son profesores, entonces no tienen una pedagogía como tal, una forma de enseñar bastante clara y estructurada. Y pueden ser bastante fuertes en la forma como te hablen, porque no siempre son eficientes enseñando y tal vez son personas que les cueste transmitir el mensaje. De hecho, incluso a mí me pasa a veces cuando trato de explicarle algo a alguien. Tu trabajo como estudiante, cuando ya tengas un mentor, es entender que lo que te están tratando de enseñar, en eso te tienes que enfocar. Así es el mundo real. Entonces, si tú quieres mentores profesionales, tú puedes ir, por ejemplo, a la universidad a que una persona te enseñe, si quieres enfocarte en la parte de dinero con negocios, a que alguien te enseñe de administración de empresas, que es un profesor que nunca en su vida ha aplicado la teoría que conoce, pero lleva años enseñándola. Lo único que sabe es lo del libro. Y yo personalmente pienso que es mejor aprender de las personas que han triunfado por su propio esfuerzo. Es mucho mejor estar rodeado de personas que hacen las cosas que tú quieres aprender. No todo es nada más conocer la teoría. Esta primera advertencia te la quiero dar porque está relacionada al estrés. O sea, no quiero que de repente cuando empieces a estar con tu primer mentor te sientas incómodo. O sea, sentir este proceso de dolor cuando estés al lado de estos mentores es algo que va a suceder. La segunda advertencia es el peligro de buscar la perfección. Y quiero que escuches esta historia. Uno de mis mentores me contó que estaba en una situación. Él estaba con un amigo de él y le estaba diciendo, el amigo le dice, uy, estoy decepcionado. Entonces el mentor le dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? El amigo comenta, bueno, ¿recuerdas que tenía una persona que me estaba entrenando en temas de bienes raíces? Entonces me enteré que esta persona que me estaba entrenando tuvo un mal divorcio con su esposo y le quiso quitar dinero y terminaron súper mal. Entonces a mí no me gustan estas personas así. Yo quiero poder aprender de alguien que tenga un matrimonio estable y que sea una persona correcta y que moralmente siempre haga lo adecuado. Mi mentor se queda así escuchándolo, viéndolo y le dice, pero ¿tú qué quieres aprender de él? O sea, él es tu mentor y ¿qué es lo que te está enseñando? La persona responde, el amigo, no, él me está enseñando negocios en bienes raíces. Mi mentor se queda así viéndolo y le dice, bueno, si tú buscas la perfección vas a pasar muchos años buscándola sin ningún resultado. No hay una persona perfecta en la que todos los aspectos de su vida todo sea una maravilla. Si algún mentor llega a tener alguna falla de carácter o algo que no te gusta, simplemente lo que tú tienes que hacer es sacar eso de ahí. No copies esa parte. Enfócate en las cosas buenas que tiene ese mentor. Como te digo, no existe un mentor perfecto, no existe un rol. Yo creo que no existe ni siquiera un buen o mal mentor. Solo existen aquellos que son un poco más confiables que otros en la escala del 1 al 10. Entonces, tu trabajo también es decidir si tú quieres seguir con esa persona o no. Pero tienes que entender que si eliges a otra persona, esa otra persona también va a venir con un costo. Y es importante que entiendas eso porque todo el mundo tiene fallas y defectos. Tú tienes fallas y defectos, yo tengo fallas y defectos. Y creo que de eso se trata, de tratar simplemente de ir como mejorando, convirtiéndonos en nuestra mejor versión. Entonces, repasemos algunas personas que han tenido mentores en la vida. Yo creo que te voy a mencionar una persona y quiero que me digas o pienses si tuvo o no tuvo mentor. Einstein, el científico más grande del siglo pasado. ¿Tuvo o no mentor? ¿Qué tú crees? Sí, tuvo un mentor. De hecho, cada jueves él se reunía con su mentor como para poder cenar, que fue quien le enseñó ciertos principios. Bill Gates, por ejemplo, también tuvo un mentor. O Martin Luther King, por ejemplo, quien luchó por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Él también tuvo un mentor. De hecho, fue un PhD en la universidad donde estudió. Y hablamos del Dalai Lama, una persona espiritual. De nuevo, ¿tuvo o no tuvo un mentor? Claro que tuvo. Fue Gandhi quien le enseñó. Jeff Bezos, el creador de Amazon, él utilizó libros como mentores. De hecho, hay mucha influencia de lo que es Sam Walton, que hablamos también de él en un par de videos atrás, el que fue el creador de la cadena Walmart. O hablando de personajes de la historia, Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores de todos los tiempos. Cuando él tenía entre 14 y 16 años, tuvo mentores como Aristóteles, el más grande filósofo de todos los tiempos. Incluso Aristóteles tuvo un mentor que fue Platón, y Platón también tuvo un mentor que a la vez fue Sócrates. Yo puedo hacer esta lista, y esta lista prácticamente no se va a acabar. Y si tú no me crees, búscalo en internet. Busca la historia de alguna persona que haya logrado grandes cosas en el mundo, una persona que te interese. Todos sí o sí han tenido influencia de alguien que los ha podido ayudar a proyectarse. Todos tuvieron un mentor. Y este patrón
se repite en todas las historias de éxito que puedas investigar y es casi irrefutable. Hay una tercera advertencia que también quiero hacerte. Vas a tener que aprender en formas en las que tú no entiendes. Si recuerdas la película Karate Kid, bueno, sabes que la película inicia y hay unos niños que están golpeando al protagonista, entonces luego el conserje del edificio se acerca y le dice que tiene que aprender karate para defenderse y lo empieza a entrenar. Entonces los primeros días a esta persona solamente lo ponen a pintar paredes y a pulir carros, este movimiento. Luego de unos días el protagonista obviamente está molesto, dice que no está aprendiendo nada y el maestro en ese momento le lanza varios golpes. Entonces él bloquea todos los movimientos o los golpes y esta persona estuvo practicando sin saberlo. Entonces aquí tú no puedes esperar que esta persona venga a ti, o sea, tu mentor, y pase el tiempo enseñándote como si esto fuera la escuela, como tú estás acostumbrado a aprender. Tú tienes que convertirte en una máquina de aprendizaje, esto te lo he dicho mucho. Tienes que saber leer las señales en las personas de qué es lo que te están enseñando. Y no importa el tiempo que veas la persona, si sean solamente 30 minutos al día que le dediques a esto. Ese puede ser todo el tiempo que tú necesites para aprender la lección que necesitas aprender de ese mentor. El más importante consejo práctico que te puedo dar es que trates de ser muy persistente. Trata de recordar lo que Alejandro Magno dijo. Él comentó algo así como: nada es imposible para el que lo intenta. Nada es imposible para el que lo intenta. Y yo siento que es muy cierto esto. O sea, cuando tú tienes ya la constancia, cuando sabes a dónde te vas a dirigir, cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es ser constante y obviamente tratar de evolucionar cada vez que puedas. Para ti, ¿qué tienes que hacer? Quiero que hagas una pequeña lista de posibles mentores que estén 10 o 20 años más adelantados que tú en esa área donde tú estés. Escríbeles a esas personas, búscalos, intenta hablar con ellos. Dile qué es lo que te gustaría aprender de ellos. Menciónales qué fue lo que viste en ellos, por qué sientes que la ayuda de ellos te puede servir. Te va a sorprender, y de verdad parece mentira, te va a sorprender la cantidad de personas que de verdad están dispuestas a ayudarte. En el mundo hay muchas personas así. Tienes que recordar que la mitad del éxito está en presentarse, nada más. La otra mitad es simplemente ser constante. Y con esto no quiero decir que vas a conseguir todos los mentores que tú necesitas en tu vida la semana que viene. Por ejemplo, estás empezando esto hoy, bueno, ya en unos días tengo todos los mentores. Eso no va a pasar. Tienes que establecerte, por un lado, una meta razonable y por otro lado un plazo de tiempo realista. En mi caso yo utilizo 18 meses como marco de tiempo. De verdad que me parece un tiempo prudente para poder alcanzar cualquier meta y avanzar paso a paso. Entonces aquí la idea es que en este tiempo tú trates de formar una relación poco a poco con esa persona. Tienes que tratar de presentarte ante esa persona, puedes mandarle un correo, revisa sus intereses en redes sociales. La ventaja es que ahorita el mundo está tan conectado que podemos saber prácticamente qué es lo que le gusta a una persona. Tienes que conocerlo, ser persistente. Si te dice que no a la primera, igual todo con moderación, no es que te vas a volver en un acosador de esa persona. Trata de utilizar un poquito el sentido común. Es cuando ves una persona que te gusta, por ejemplo, el primer día que tú estás saliendo en una cita con esa persona que te gusta, tú no le dices cásate conmigo, así la persona te encante, porque ¿qué es lo que vas a lograr? Que la persona se aleje de ti. Un consejo práctico para tener mentores de alto nivel. Esto me lo comentaron a mí. Trata de crear, por ejemplo, un blog o conviértete en una especie de periodista independiente de una revista. Entonces trata de ir y contactar a personas de alto nivel con las que tú quieres que recibir mentoría de ellos, o trata de contactar directamente a su agente de prensa. Mándales un correo, dile que quieres entrevistarlos para un artículo. Si lo haces con profesionalismo, las personas van a poder sacar tiempo en su agenda para poder darte una pequeña entrevista, así sea por teléfono. Entonces luego, después de esa pequeña entrevista, trata de mandarles un regalo. ¿Tú te acuerdas lo que hablamos hace un par de videos que mencioné, los sesgos cognitivos, que son los principales errores o formas como nuestro cerebro a veces piensa o está mapeado? Existe uno de esos principios que se llama equidad cognitiva. Nosotros queremos ser justos y si alguien hace algo por nosotros, nosotros queremos también hacer algo por ello. Eso sucede a nivel del subconsciente. Tienes también, por ejemplo, el sesgo de reciprocidad, el sesgo de recompensa. Todos estos regalos te van a poder ayudar y te van a funcionar a que tú puedas recibir algo a cambio. Y quiero finalizar esta parte con algunas precauciones o consejos que debes tener al momento de tener mentor. Primero, si eres mujer y tienes un hombre como mentor, si eres una mujer que eres linda o carismática, eventualmente puede pasar que con el tiempo este mentor se enamore de ti o trate de generarse una relación muy rara. Tal vez sientas que es algo extraño porque a ti no te atrae esa persona, y si tienes esta situación, yo creo que lo mejor que puedes hacer es terminar la relación. Nada funciona perfectamente, entiende eso. Todo en la vida llega, si se quiere, a su fin, y lo mejor es que canceles esa relación con ese mentor y vayas con uno nuevo. Segundo, quieres un mentor que aunque no tenga mucho tiempo para darte, esté presente. Basta
con por ejemplo un par de horas al mes o 1 hora o 2 horas cada semana. No busques a alguien con quien solamente vayas a poder hablar una vez al año, porque eso no es un mentor. El tercero, los libros. Puedes tener acceso a mucho conocimiento de personas que están donde tú quieres estar y sin tener que esperar que ellas tengan tiempo para ti. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es buscar, por ejemplo, biografías. Yo creo que son una muy buena opción. Incluso también sirven videos o videos en YouTube o podcasts, a cualquier tipo de información que puedas acceder sin la necesidad de esperar el tiempo del mentor. Como número 4, te diría, busca el mejor mentor. De verdad que no tengas miedo de buscar a alguien que esté muy arriba en la escalera del éxito. Trata de empezar por los mejores, los que están aquí. Por eso es importante que crees la lista para que puedas ir tocando puerta por puerta. Debes tener en cuenta que nadie quiere ser mentor de personas sin potencial, porque estas personas que están aquí tienen miles de cosas que hacer, y si van a invertir tiempo con alguien, es alguien que tiene potencial, es alguien que ya maneja el área, tiene mucho conocimiento. Tú necesitas incrementar la forma como absorbes el conocimiento sobre el área que te interese. Lee mucho, lee, aprende, escucha, ve videos. Tienes que convertirte en alguien con que sea interesante ir a cenar, con que sea súper entretenido tener una conversación. Debes poder sorprender a las personas cuando hables. El ejercicio del día de hoy: como sabes, tienes este cuaderno donde vas anotando todo. Si eres más de repente de imprimir o tenerlo en el celular, yo te recomiendo la parte del cuaderno. Quiero que me digas quiénes serán tus 10 mentores, esta lista de 10 personas. ¿Quiénes serán esas personas que vas a buscar? ¿Y qué planes tienes para poder acercarte a ellos? ¿Cómo planeas construir esta relación con estos mentores? ¿Son personas de tu trabajo? ¿Son personas que están en tu país? ¿Están fuera? ¿Los vas a contactar por redes sociales? ¿Qué piensas hacer para poder captar su atención? Me gustaría que escribas esto en el cuaderno. Trata de compartirlo conmigo si puedes. Recuerda, puedes enviármelo a través de las redes sociales, mi correo electrónico. Podemos agendar una llamada y conversar de esto sin ningún problema. Y eso ha sido el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.